ciertos trabajadores han tenido que entrar equipados de esta forma a ciertos espacios confinados, con estos trajes que están atrás de él. Y las medidas se toman. No se usa la cinta ploma, se usa la cinta Chente, que es carísima, pero se tiene que ocupar esa cinta, porque el estándar nos exige de nosotros usar ese tipo de traje. Esas botas, ese casco, esa antibarra, esa protección respiratoria, por exigencia corporativa. Entonces, claro, no es algo rutinario, no es algo todos los días, se da en cierta ocasión, por mantención o por alguna emergencia. ¿Qué tipos vamos a encontrar? Bueno, nosotros, por procedimiento planta, nuestro procedimiento de espacios confinados, tiene identificado todos sus espacios confinados dentro de planta, salvo las excavaciones que quedan un poco afuera, pero también las lleva un poco a hacer procedimiento. Pero nosotros sabemos que si va a entrar no sé, un estanque X, nosotros sabemos que ese estanque ya es un espacio confinado. No hay otra alternativa, ese espacio confinado. ¿Ya? Entonces tenemos estanque bodegas, cloacas o alcantarillados, calderas, procesadores, reactores, camiones, vagones, cisternas, cubos, depósitos, graneros y silos, fosas, zanjas, pozos o túneles, cámaras y galerías subterráneas, sótanos, conductos de aire acondicionado, entre algunos tipos de espacios confinados que podemos encontrar. Vuelvo a hacer hincapié. Las tragedias nos ayudan mucho a tomar medidas de seguridad para proteger. Esto es una tragedia que sucedió en Santiago, en Vitacura, un 4 de marzo hace como 2 años atrás, en una clínica, nuevamente una clínica. 3 muertos y 5 lesionados. Deja una fuerte emanación de ácido sulfídrico, producida en el subterráneo en una clínica en Vitacura. La emergencia movilizó a 5 compañías de bomberos en el lugar. Se confirmó la presencia de H2S, que es ácido sulfídrico. Verificó con 3 personas inhalaron los vapores, causándoles la muerte. Los fallecidos se encontraban trabajando en el tercer subterráneo de la clínica, realizando labores de limpieza de un pozo séptico. ¿Qué hay un pozo séptico? Materia orgánica en descomposición. ¿Ya? Y no contaban con los medios de seguridad necesarios para realizar este tipo de faenas. Que esto es lo más grave, porque nosotros sabemos que en un pozo séptico podemos encontrar material en descomposición, producto de materia orgánica, y vamos a tener la presencia quizás de sulfídrico. Por lógica debemos pensar que va a haber. Las cantidades no las sabemos, pero por lógica sabemos que debe haber. Ahora, esto es más grave. Que no se hayan tomado las medidas de seguridad para los trabajadores. ¿Y eso es una responsabilidad de quién? ¿Del pensionista? No. ¿De quién es la responsabilidad? De la empresa. Pero aquí hay 2 eslabones. Empresa principal y la empresa, la contratista. 2 empresas. 2 herramientas de barreras de protección. Si no va la primera, la segunda tiene que tener la capacidad de poder fiscalizar. Que cumpla su empresa contratista. Personal bomberil de unidades de hazmat, de unidades de material peligroso, sellan completamente el pozo. Debieron sellar el pozo para no generar más emanación de sulfídrico. Y tardaron alrededor de 8 horas en extraer los cuerpos de los trabajadores al interior. Fue un proceso largo, fue un proceso bastante complejo de la unidad de mis colegas. Yo algo me la comentaron por ahí, no fue fácil, para nada sacar esos cuerpos de esos trabajadores. 3 niveles, en el tercer nivel estaba este pozo, ingresan estos trabajadores, se genera un efecto dominó, va uno, el otro va a ver cómo está su compañero, cae el otro, el tercero o los que vengan van a ver qué sucedió con el compañero y van cayendo uno a uno, como sucedió en la pesquera o las pesqueras, como sucedió en más de alguna ocasión, y un caso muy conocido aquí en Concepción, cerca de la Vega Monumental, donde murieron los trabajadores de la Telefónica en ese tiempo, por lo mismo, presencia de ácido sulfúrico. De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho se debió a una intensa emanación de ácido sulfúrico que, proveniente de esta cámara, se concentró en el tercer nivel inferior, no del pozo, tercer nivel, mientras varios trabajadores efectuaban labores de limpieza en un pozo séptico. Trabajadores de empresas contratistas deben efectuar esta tarea de limpieza en pozos sépticos en Clínica San Cristóbal de Santiago. Cámara subterránea cubierta en forma hermética para recoger los aguas residuales de una vivienda, un grupo de vivienda o de la clínica, donde se produce la putrefacción de la materia orgánica, por ende esa descomposición genera sulfídrico.
para que se entienda de esa forma. Y aparece este amigo, el ácido sulfúrico, matando a 3 trabajadores. Vamos un poco a las causas de los accidentes en espacios confinados. Tratar de rescatar a las personas que se encuentran en peligro sin tomar las medidas adecuadas, además de no contar el equipamiento necesario y o con un plan de rescate. Si usted va a ejecutar un trabajo, como el procedimiento nos dice a nosotros, si usted va a ejecutar un trabajo, usted debe contemplar un plan de rescate. Bueno, el procedimiento lo tiene, el plan de rescate. Pero debe tener los medios también para ejecutar ese rescate. Desde algo tan sencillo como los equipos de aire y el personal capacitado y entrenado, si es que es la brigada de emergencia, como también los medios para extraer a esa persona. ¿Ya? Porque también existe desconocimiento de los riesgos asociados por parte de los trabajadores, en la mayoría de los casos falta capacitación. Y eso es algo que es hoy día inaceptable. ¿Tenemos la herramienta para generar capacitación a los trabajadores? Sí. ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Cuántas veces sea necesario? ¿Por repetición tiene que entrar? Bueno, por repetición tendrá que entrar. Pero tenemos que capacitar al trabajador. Tenemos que capacitar a la línea de supervisión. ¿Para qué? Porque la línea de supervisión es el responsable directo de sus trabajadores. Son ellos los que finalmente tienen que hacer la primera barrera de seguridad. Nosotros estamos ¿para qué? Para asesorar esa línea de supervisión. Deficiente información sobre el estado de la instalación y las condiciones de seguridad que deben adoptarse en las operaciones al realizar. ¿Habrá ventilación? ¿Estará abierta esa ventilación? ¿Estará en condiciones para evacuar? Todas esas cosas ustedes deben preguntarse en algún minuto. No realizar mediciones ambientales relativas a la toxicidad del espacio. Y tampoco disponen de procedimientos de trabajo seguro o alguna ACT vigente, porque en algunos casos hay ACT vigentes, pero son del año, incluso yo ni pensaba estudiar prevención, y hay algunas ACT que todavía son vigentes, pero nadie se ha dado el tiempo, ni la supervisión, ni la operación de mantención de poder revisar esas ACT en lugar establecido. Si usted va a hacer un trabajo donde se licita un trabajo de estas características, usted tiene que generar un procedimiento o una ACT o alguna una evaluación tipo de riesgo para poder identificar las problemáticas que va a tener y establecer medidas de seguridad. Riesgos generales de los espacios confinados, bueno, tenemos muchos: mecánicos, eléctricos, caída de golpe, ergonómicos, biológicos, físicos, atmosféricos. ¿Ya? Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en las que se desarrolla el trabajo, que están originalmente y están principalmente dirigidas a la toxicidad en dicha atmósfera. Nosotros tenemos esas grandes 3 complejidades: cloro, hidrógeno, porque es un gran inflamable, y ácido sulfúrico. Son nuestras 3 grandes complejidades. Y en base a eso, nosotros nuestra mayor complejidad la tenemos en cloro. No estoy hablando del hipoclorito de sodio, o el cloro domiciliario que usted utiliza en su casa cuando lo mandan a lavar todo, o limpiar los baños. No, es cloro gas. El cloro gas, dentro de lo que es emergencia, está considerado uno de los 5 más complejos en su manipulación de emergencias químicas. No es fácil responder a una emergencia con gas cloro. ¿Por qué? Bueno, un poco la escala lo dice. De 0,2 a 3,5 partes por millón, no ppm, partes por millón, se detecta el olor. 1 a 3 partes por millón, irritación de mucosas, tolerancia hasta de 1 hora. Es muy fuerte la reacción que tiene el cloro sobre las mucosas respiratorias. ¿Ya? Genera una reacción química en las mucosas, para ser más exacto. De 5 a 10 partes por millón, irritación moderada al tracto respiratorio. Hay una quemadura química al interior del tracto respiratorio, y eso genera también una reacción natural del tracto respiratorio, que es cerrarse. Si la persona inhala mucho cloro, esa reacción es violenta y esa persona rápidamente empieza con hipoxia, empieza a disminuir su oxígeno en el cuerpo, en la sangre específicamente. Caso que nos sucedió una vez: un trabajador inhala cloro, en 10 minutos la persona le bajó de 99, 98, que es lo normal que uno debe estar saturando oxígeno, bajó a 80. Por procedimiento, una persona clorado de esas características, oxígeno de forma inmediata y traslado al hospital, porque el cloro aparte tiene una problemática que si tú te inhalas cloro, 36 horas después te pudiesen venir efectos similares al inicial. Entonces no es un producto para nosotros fácil de manejar, y tenemos que tomar las medidas más necesarias que sean
posibles para el trabajo, en este caso en espacios confinados. Como les decía, 10 partes por millón es el ILH o el IPBS en español. Con 30 partes por millón es un dolor de pecho y se genera algún tipo de vómito o tos. Esto mucho depende de la percepción personal de cada trabajo. 40 a 60 partes por millón, una neumonitis tóxica, un edema pulmonar. Y sobre 1000 partes por millón, la persona en pocos minutos fallece. Entonces no es un producto fácil de manejar. Como decía, los riesgos de asfixia están presentes. ¿A través de qué? De la deficiencia de oxígeno. Lo conversamos al principio en la presentación anterior. Ya a concentraciones del 17, 12, 16% hay problemas con las personas. Y 6 a 11% de la persona puede fallecer en algunos casos. Bueno, el consumo de oxígeno al interior de un espacio confinado se da ¿por qué? Por los microorganismos vegetales, por la descomposición, lo que produce al interior de este tipo de espacios confinados. Respiración humana o animal, máquinas de combustión. Hay un caso muy cercano aquí donde un trabajador murió en un pozo producto de que había una motobomba al interior. Una motobomba al interior de un espacio confinado. Fermentación de materia orgánica, trabajo de soldadura oxicorte, oxidación de metal y reacciones químicas. ¿Qué desplaza el oxígeno? El uso de asfixiantes, algún tipo de CO2, nitrógeno, etc. A veces para hacer purga de algunos tipos de espacios confinados se utiliza nitrógeno, que no es un tóxico, sino es un asfixiante. Solamente desplaza el oxígeno. Desprendimiento de metano, evaporación de solventes orgánicos, generación de gases o humos, vapores, trabajos de pintura, soldadura, emanación de algún tipo gaseosa de producto de combustión. Inmersión, tenemos por ejemplo ahogamiento por inundación por lluvia o aluviones, mucho en estos casos, sobre todo en las excavaciones, fugas de líquido, ruptura de líneas de agua, derrumbe del recinto confinado. Estoy considerando que esto nosotros lo tomamos como espacio confinado. Caída de material interior y derrumbe de tierra copiado. ¿Qué puede causar un incendio o explosión? En un espacio confinado se pueden crear condiciones extraordinariamente fáciles o que facilitan un poco la explosión o la inflamación, porque ya un lugar cerrado contiene un poco los materiales combustibles o inflamables que pueden estar presentes. El oxígeno es una condición bastante precaria, pero puede estar bien alimentada y solamente falta la fuente de ignición que puede ser encontrada a través de un trabajo en específico. ¿Y esto por qué? Porque en algunos espacios confinados tenemos restos de productos inflamables, ya sean pintura o solvente, evaluación de solvente orgánico, desengrasantes, generación de hidrógeno por reacciones químicas, y nosotros también lo tenemos por la producción de hidrógeno dentro de planta. Si bien es menos denso que el aire, se tiende a volatilizar, pero puede embolsonarse en algún tipo de estanque. Generación de metano, polvos combustibles, ya sean cereales, carbón, material particulado, producto de limpieza de paredes o estructura, fuga de gases, líquidos combustibles, presencia de comburentes y otros oxidantes. La intoxicación en espacios confinados, está por la presencia de gases tóxicos, vapores o polvo fino en suspensión. La aparición de alguna atmósfera tóxica puede ser de diversos orígenes, ya sea por un contaminante en el lugar o por generarse algún producto en relación a algún trabajo. Tenemos ácido sulfúrico, monóxido de carbono, polvos metálicos, gas cloro, óxido nitroso, fosgeno, amoníaco, ozono, dentro de los más importantes que nosotros tenemos presente como cartilla de seguridad. ¿Qué exposición a atmósfera vamos a señalar? Pérdida de control muscular, eso es lo que puede suceder con un trabajador. Confusión mental, no saber dónde está, se tiende a desorientar. Dificultad respiratoria, por la deficiencia de oxígeno podría darse. Zumbidos en los oídos, por una situación que se les puede dar, ya sea por la confusión mental, dificultad al respirar, pueden haber zumbidos en los oídos. La complejidad en estos espacios confinados: tenemos los trabajos en caliente, trabajo en altura, utilización de radiaciones ionizantes, alzamientos críticos, bloqueo de cañería. Nosotros en planta, cuando tenemos un procedimiento de espacio confinado, hablamos de procedimiento de espacio confinado y ese engloba todo el resto. Independiente que sea espacio confinado, nosotros tenemos que sacar todos los otros permisos. Si hay de bloqueo, tiene que estar el permiso de bloqueo. Si hay trabajo en caliente, tiene que estar el permiso de trabajo en caliente. Si hay trabajo en altura, tiene que estar el documento de trabajo en altura con las medidas necesarias, la certificación de andamio, etcétera. Pero siempre el más grande es el espacio confinado, el que engloba el resto. Pero tienen que estar todos esos documentos. Si no está, no hay permiso.
Y eso puede tardar 1 hora, 2 horas a veces, con la alegría de los amigos de mantención y producción. La autorización, las medidas de acceso, plataforma, escala, etcétera, medidas preventivas, ventilación continua, en la ventilación como también de forma continua en la medición. Cuando yo determino que la medición atmosférica debe ser continua o puede ser permanente, puede ser rutinaria. Bueno, eso va a depender mucho de lo que ustedes estén hablando. Nosotros al menos en algunas ocasiones determinamos evaluación continua por la presencia, aunque sea de 1 parte por millón o 1%, permanente. Si ya se hizo un proceso de limpieza o el trabajo no conlleva la generación de algún tipo de gases o la presencia de otros vapores, podemos hacerla permanente, cada cierta hora ir midiendo. Los EPP, protección respiratoria, arnés, cuerda de vida. O sea, el trabajador cuando ingresa al espacio confinado tiene que entrar con un arnés, no para que se caiga, sino que para saber dónde está y en qué ubicación está en caso que haya quedado atrapado o se haya desvanecido o tenga un accidente. Vigilancia de la operación desde el exterior. Tiene que haber, ¿cómo le quieran llamar? Loro, vigía, sapo, no, tiene 1.000.000 de nombres la empresa. Pero nosotros llamamos observador de seguridad, así se llama la empresa nosotros. Procedimiento de trabajo seguro y permiso de trabajo seguro. Área que cubre el permiso, detallada. Propósito y fecha de la entrada. Tiene horario de inicio, horario de término. Y si se extiende, porque se contempla dentro de ese horario la respuesta de la brigada de emergencia. Si pasa después de las 5 de la tarde, hay que pedir autorización. ¿A quién? Al gerente de planta. El gerente autoriza la permanencia de la brigada, por ende, el aumento del horario de la operación de ese espacio confinado. No es llegar y decir, se va a quedar la gente trabajando. No. Tiempo, nombre de las personas autorizadas, el reverso van anotados todos los nombres. Ahora, a qué hora entra y a qué hora sale. ¿Y quién es el observador? ¿Ya? Peligro desidentificado, que es el check que se hace previo, que sale en el reverso del permiso. Condiciones aceptables para realizar el ingreso. Un supervisor de ingreso chequeó el bloqueo, chequeó que las medidas de seguridad estén en el lugar. No es seguridad, es un supervisor de ingreso. Chequeó que están la señalética, que está la luz de emergencia, que está la chicharra sonora. Él recién ahí coloca su firma y dice, ok, se puede ingresar. Métodos de comunicación rutinarios de emergencia. Equipos radiales, y en muchas las distancias que se separan entre el observador y el trabajador, debe haber un equipo radial. ¿Ya? Si no, algún tipo de contacto, ya sea por cada cierto tiempo comunicarse, salir, estoy bien, continúo trabajando, etc. Y otros permisos que lo requieran para realizar los trabajos, como decía. Si hay un permiso de trabajo en caliente, se adosa el permiso de trabajo en espacios confinados. Bueno, la medición de espacio confinado, la primera que se mide principalmente es los oxígenos, ¿ya? Y eso conlleva que no puede ser inferior a 19,5, que es lo normal, 18 es la normativa chilena, pero 19,5 para nosotros también es un poco la barrera que nosotros trabajamos. Y eso también el personal ha sido entrenado para utilizar equipos de respiración autónoma o línea de vida con carro que les permite también ingresar solamente con la máscara y una línea de vida en el interior. En la actualidad los explosímetros suelen llevar incorporados también el sistema de medición de O2 o les pasamos un medidor en específico. Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor que se espera encontrar en función del tipo de instalación que tenemos, que es cloro en este caso, y yo le puse también amoníaco ahí, pero en algunos casos en otros lugares ha sucedido así. Se suelen implementar bombas manuales de captación con tubos colorimétricos específicos, aunque existen otros sistemas de detección. Esto es una alternativa. Los tubos colorimétricos, no sé si todos lo conocen, o los más nuevos en realidad, pero yo creo que los más antiguos lo conocen. También es una alternativa. Y nosotros también hemos hecho algunas mediciones con tubos colorimétricos para ciertos espacios confinados que amerita hacerlo, no con todo. Nos fiamos más del equipo de medición. Y el elemento de riesgo, que es el bloqueo, que nosotros le llamamos, que está en casi la mayoría de los espacios confinados de planta. Ya puede ser por suministro energético, intempestivo, por la consiguiente puesta en marcha de algún elemento mecánico o posible puesta en marcha de alguna tensión eléctrica que permita a un equipo entrar en funcionamiento. Aporte de sustancias contaminantes por pérdida o fuga de las tuberías conectadas al recinto de trabajo o por una posible apertura de válvula. ¿Ya? Asegurar también que todas las cañerías o ductos que entren o salgan del espacio cerrado se encuentren bloqueadas. También se paletiza con paleta ciega o se bloquea las líneas, pero en algún caso algunas válvulas que son automáticas no se paletizan, sino se les corta el suministro energético
pero puede fallar. Y esa falla también tenemos que nosotros contemplarla. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de aislación. Aquí está el equipo aislado. Nosotros le colocamos esa punto de apertura de línea. También hay otro procedimiento más que involucra, en caso que vamos a hacer la apertura de la línea, nosotros decimos, eso es un punto de apertura de línea, se coloca la tarjeta, se coloca esta herramienta de bloqueo con su respectivo candado, tiene una caja de bloqueo, tiene un permiso de trabajo, el que se completa, se chequea entre la persona que hizo el bloqueo y quien va a ejecutar el trabajo. Esas dos partes van a mirar si está hecho ese bloqueo, porque está escrito. Entonces, por ende, tienen que ir a chequearlo en terreno si está escrito. Lo que está escrito tiene que estar en terreno. Y la ventilación es una de las medidas preventivas, fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera al interior de un espacio confinado. Esto en un tiempo atrás nos generó mucha complejidad porque no era una técnica que se ocupara mucho. La ventilación no era una herramienta que la utilizábamos. Hace unos par de años atrás la empezamos así a utilizar ya para casi todo. Se utilizaba sí, pero muy a la lejana. Utilizando equipos de extracción o ventilación para permitir el recambio o flujo de aire al interior de un espacio confinado que les permitiría, obviamente, estar en una mejor condición atmosférica, como también prevenir la acumulación de algún tipo de gas no deseado dentro del espacio confinado. Ya sea por la inyección y extracción, o solamente la inyección o viceversa la extracción de algún tipo de gas focalizado, sobre todo cuando son humos. Ahí tratamos de que la focalización sea sobre el mismo trabajo, o sea, donde está haciendo el punto fuego, esté extrayendo un poco el humo y los gases que se generan. La vigilancia externa, yo les comentaba un poco, se requiere el control total desde el exterior. Hay un observador que está punto fijo. Esa persona es observador, no hace otra pega. No es ayudante del amigo, no es ayudante del otro amigo, es observador. Esa es su pega. Está equipado con una radio de comunicaciones, con un chaleco reflectante, naranjo. O sea, cuando nosotros llegamos y hay una emergencia, nosotros sabemos que él es observador. No se confunden con los chalecos. Y él también tiene las capacidades de poder estar monitoreando con el equipo, porque también se le capacita, pero solamente para dar entendido que si aparece una alerta, él tiene que detener el trabajo y sacar a su gente. Nada más para eso. La función de medición la tenemos nosotros. ¿Ya? Y él tiene la capacidad de poder activar el protocolo de emergencia comunicando al centro de control de planta la activación de este protocolo. También se tiene que disponer de recursos de rescate, ya sea un tipo de rescate, ya sea camilla flexible de rescate, equipo de respiración, equipo de cuerdas para hacer extracción. Se tiene que disponer. Si no se puede disponer, hay que de alguna forma ver cómo lo podemos tener para poder ejecutar algunos trabajos en específico. Y eso ha sido también un desafío importante porque una vez como prevencionista nos le dicen qué tiene que comprar como seguridad. Uno compra una tabla porque es la tabla que le vendieron en el comercio, pero a veces uno tiene que un poco buscar y indagar. Para ciertos tipos de trabajo se ocupan ciertos tipos de equipos y no necesariamente el que más se comercializa en la tabla rígida. Y finalmente un poco la capacitación, ¿ya? Todos deben ser instruidos, todos los trabajadores. Nosotros cada cierto periodo de tiempo, cada 3 años, se hace una capacitación en específico para todos los trabajadores, pero se va reforzando. Todo trabajador que ingresa a planta, si va a hacer un trabajo en espacio confinado, tiene que tener esa capacitación. Y el uso de protección personal: casco, guantes, zapatos, arnés, cuerda de vía, protección respiratoria específica, o que puede ser un respirador de 2 vías, o equipo de respiración autónomo, o línea de vía, y otro equipo de protección que sean necesarios. Bien, no sé si existe alguna consulta. En el caso de las pesqueras, las plantas de congelados que trabajan con amoníaco, ¿cómo se actúa en el amoníaco cuando se congela? Voy a responder lo mismo que dijo Juan. No manejo mucho el tema cómo manejan ellos el amoníaco. Ahora, el amoníaco sí tiene una posibilidad de ser inflamable. No conozco el rubro del amoníaco. No conozco cómo lo manejan ellos. Tampoco manejo sus procedimientos. Por ende, sería un poco errado hablar sobre otros rubros que no conozco. Pero ojo, que muchos de los parámetros que se hablan acá son casi para todos los tipos de gases. O sea, tú puedes sacar un poco o agregarle otros tipos de medidas que van en relación al producto que están manejando. Es que mi consulta es porque como es un gas refrigerante, y al momento que se inflame, debe operarse o manipularse de otra manera. Sí, correcto.
En la atención de emergencias con productos químicos, cuando hay una emergencia con un gas que sea inflamable y sea un químico, se atiende como una emergencia por incendio. Claro, con los matices que requiere ante la presencia de una sustancia peligrosa, pero en sí es un incendio, ¿no? O sea, nosotros, como te lo hablo un poco del punto de vista bomberil, se maneja como una emergencia más de incendio, pero con el matiz que hay sustancias peligrosas. Y eso conlleva un poco al estudio previo antes de aplicar las técnicas de combate a incendio. Ok. ¿Una última pregunta? Referente a lo que Espera un momento. Espera. Ya. Referente a lo que habla el compañero, que en el rubro pesquero más que nada se usa el amoníaco. Actualmente se usa el gas refrigerante, no sé el nombre, pero no se usa amoníaco. Son muy pocas las pesqueras que utilizan el amoníaco hoy en día. Si no me equivoco, están ocupando freón. Sí, exacto. Que es un gas amigable con el medio ambiente, no es... Sí, pero tiene una complejidad el freón, es peligroso para los trabajadores. Han fallecido trabajadores por freón. ¿Sí? Sí. Yo tengo entendido que... es más Freón 22 ha amigable. sido... yo tuve un caso, o sea, en los bomberos tuve un caso donde aplicaron freón 22 y hubo una deficiencia de oxígeno. Cuando ingresamos habían deficiencia de oxígeno del 10%. Ujú. Y con equipos de medición de esto, un Altair 5X. Tenía Entonces entendido tiene, que era- tiene esa complejidad. que era más amigable ese gas. Puede ser, pero en lo que peligrosidad hacia los trabajadores tiene esa complejidad. Ujú. Otra consulta, ¿cómo se llama ese equipo rojo? TIF, TIF. TIF, TIEWF 8900. Ya, perfecto. Gracias. Gracias. Leonel, una consulta. ¿Los equipos autónomos que ustedes utilizan aire sintético o es aire comprimido a la atmósfera para los equipos autónomos? Es aire comprimido. La clasificación de los aires comprimidos son varias, pero principalmente los que se ocupan en equipos de respiración autónoma son clase D. ¿Ya? El compresor tiene que tener esa capacidad de suministrar este aire que tiene una baja concentración de humedad en específico, pero es aire, no es oxígeno, no es aire comprimido clase D, tampoco medicinal. Así es la característica que tiene este equipo de respiración autónoma. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso a Leonel. Muchas gracias, Leonel. Bueno, ahora vamos a dejar nuestro último invitado. Él es el encargado de laboratorio de prevención de riesgos de acá del instituto, del laboratorio de medio ambiente, tengo entendido. ¿Ya? Dejo acá entonces a don Omar Núñez, ¿cierto? Él va a estar en la parte ya interactiva, ¿ya? Para trabajar junto a él. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Omar Muñoz. Soy el encargado del laboratorio de higiene industrial y medio ambiente, porque está dentro de la escuela también la carrera de medio ambiente. Bueno, el día de hoy lo que quiero hacer, ya que vamos quedando pocos y para que no se sigan yendo, ojalá, mostrar parte de los instrumentos del área de prevención que se refiere principalmente a riesgos químicos y fuga de gases. Como ya habían hablado los expositores anteriores y mostraban algunos, la idea es que ahora vayan pasando sin miedo hacia adelante y podamos probarlos, podamos ver cómo funcionan, cómo suenan, y después de eso pasemos al simulador de riesgos químicos para que lo puedan usar también y ver cómo es lo que tenemos acá en el instituto para formar a los estudiantes, para evaluar las capacidades que van teniendo a medida que van pasando por los diferentes cursos. Eso.
mide más o menos lo mismo, ¿ya? Este tiene para 5 gases. Mide el gas explosivo, el LEM, el límite inferior, porcentaje de oxígeno, monóxido de carbono y ácido sulfídrico. El equipo se está prendiendo acá, y ahí lo que me pide es la prueba de hermeticidad. Yo lo puedo hacer así o lo puedo hacer una vez que está conectada a la sonda. Lo que yo tengo que hacer acá es poner el dedo al mensaje y apretarlo. Pónganle el dedo en esa botella. Dice que el equipo es hermético, ¿cierto? Sí. Entonces, al menos el equipo, lo que tengo acá y esta entrada, ya es hermético y lo puedo usar. Si yo le conecto la sonda, le voy a conectar la sonda. ¿Tienes un gas de calibración? Ahí marca los parámetros, como pueden ir viendo. Este va a ser el mismo ciclo, pero una vez con la sonda puesta. Yo tengo que taparlo acá. Exactamente lo mismo. Eso me indica que es hermético, tanto la sonda como toda la manguera. ¿Ya? Eso siempre el equipo te lo va a pedir y siempre hay que hacer la prueba. Uno no puede saltarse ese paso, porque si me salto el paso y el equipo... Sí, lo que pasa es que para hacer eso, por ejemplo, yo debería llevarlo a una ventana. Entonces acá lo que te va a marcar, al final no le voy a estar haciendo la prueba de caliente correctamente. Como les decía, esa prueba hay que hacerla siempre, el equipo siempre te la va a pedir porque es una de las primeras normas de seguridad. Porque si esto no está funcionando bien, como decían los expositores anteriores, mis lecturas no van a ser correctas. ¿Y siempre sale que es hermético? Es porque está hermético. Ah, ya. O sea, es decir, no hay fuga en la sonda, no hay fuga en la manguera. Ah, ya. O sea, si hubiese una fuga, No marcaría. Por ejemplo, estas, a ver que las pueden ir viendo. Estas son las celdas electroquímicas que trae por dentro del equipo, ¿ya? Que son las que permiten detectar el gas. Estas son de oxígeno. Estas son para oxígeno. Las pueden ir pasando, las pueden ir viendo. ¿Y la anterior de qué lo que era? ¿Para lo mismo? ¿Cuál? ¿La que era lila? Sí, las dos son, es que son de modelos diferentes porque son de marcas diferentes, pero es lo mismo. ¿Sabes que quizá debería igual el micrófono? Puede ser para que te escuchen mejor. No, van atrás. El equipo grande. Va atrás. Es como un sensor. ¿De qué supuestamente debiese marcar 20 puntos? El sensor que tiene Aprovechan de ver lo que no tenemos. Pero yo creo que no, la video del equipo en sí. lo que pasa es que nosotros no tenemos, por ejemplo, la diferencia es que no tenemos esto. Este es el mismo que tenemos. Pero este, por ejemplo, permiso, este es un 5X alter. Entonces, a diferencia de que tenemos nosotros que mide 4 mide 5. Entonces, tú le puedes tener un filtro, por ejemplo, al deseo y a mí me interesa el cloro. Entonces, la empresa, lógicamente, me va a comprar uno de 4 que viene en el estándar y le colocan el 5. Y le colocan el quinto, que es el que yo especifico. Que MSA, le digo, ¿sabes que necesito los 4 que van a cambiar? Bueno chicos, estamos aquí a través de CG Radio viendo cómo de forma práctica la gente participante de este seminario puede conocer y probar los equipos que tenemos para distintos tipos de medición, ya sea de oxígeno y de otros gases, y para prevenir estas fugas que se puedan conocer en espacio confinado o en otro espacio, digamos.
El audio del aula está un poco complejo, así que les vamos a pedir un poco de paciencia. Vamos a luego transmitir a través de la aplicación que ellos tienen para medir competencias, mientras vemos los equipos. Nosotros tenemos unos 4. Creo que haya personales, por ejemplo, que pasan y las personas pueden algunas mascarillas. En este momento el expositor está mostrando algunos de los equipos de protección personal. Si bien no son equipos autónomos, pero son algunos equipos básicos, digamos, para el control de riesgo de la exposición en el área. Ese es un tipo mascarilla. Y bueno, el filtro obviamente va a depender del agente contaminante al cual se esté expuesto. Disculpa. ¿Cuál es el nombre? No me acuerdo. Disculpa. Va a depender del filtro. El filtro no Disculpa. ¿Tú nos podrías explicar un poquito el tipo de filtro y el tipo de enfoque que nos estás poniendo para hacer radio y prevención de riesgo? El equipo que les estábamos mostrando acá es el medidor de multigas. Este me mide, en este caso, 4 parámetros, que es el límite inferior de explosividad, la concentración de oxígeno, la concentración de monóxido de carbono y la concentración de ácido sulfídrico, que como decían los expositores, es el que se genera luego de la degradación del material orgánico y el que produjo las muertes que nos estaba mostrando en la clínica. Este equipo, como les mostré anteriormente, yo lo prendo y empiezo a hacer todo el proceso y me pide hacer la prueba de hermeticidad, que como está esa entrada, yo la tapo y me dice que el equipo es hermético. Claro, porque lo apreté. Por eso empieza a sonar, porque lo apreté. La prueba yo igual puedo volver a hacerla con la sonda, obviamente, y con la manguera conectada, para asegurarme doblemente que el equipo está funcionando bien. Luego de eso, lo que les mostraba es que estos son el tipo de celdas electroquímicas que usa por control. Finalmente esto es lo que me detecta el gas que está, la presencia del gas. Estas son, por ejemplo, son diferentes, son de modelos diferentes, pero ambas son para medir la eficiencia de oxígeno. Y esto es lo otro, lo que les quería mostrar ahora, es como es el filtro por dentro. El filtro lo tomo y lo giro. Y ahí está. Esto es lo que me permite ir concentrando el gas. Este es finalmente el filtro que usa. Como estos que están acá, lo pueden ver. Este igual yo puedo o debo verificar lo que no es que se ha tocado. Igual uno sabe cuál es el uso que le está dando ese equipo, entonces puede estimar más o menos. Hacer la prueba visual igual es una buena herramienta. ¿Cuándo se cambia el filtro? Como digo, depende del uso que uno le dé. Igual uno puede hacer la prueba visual y de inmediato va a ver, por ejemplo, este lo hemos usado en la laboratorio, pero no lo usamos tan seguido, entonces igual se nos está libre. O sea, ustedes lo cambian cuando hacen solamente la prueba visual. ¿Y cada cuánto tiempo realizan el cambio del filtro? O sea, dice que hacen una prueba visual. Entonces, al hacer la prueba visual, se cambia. Además, si la lectura obviamente no es una lectura no es correcta, porque obviamente el filtro tampoco. Hay que limpiar el filtro, porque está saturado. Cuando vayan a medir, si por algún motivo la sonda toca agua, tienen que sacarlo al tiro de ahí. Como dato, para que así no le siga absorbiendo el agua y vaya a dañar el equipo. Y como le decía, bueno, este tipo de mascarillas son las que se usan. Esa es de medio rostro. Claro, este es de medio rostro. Ahora igual hace, tal vez, no sé si trajiste una Y autónoma, ¿no? esta es de rostro completo. El equipo autónomo lo tenemos allá atrás. Sí. Ahora, igual no sé, destacar tal vez tú la importancia de que el tipo de filtro va a depender por la colorimetría. Destacar lo que decía yo, que el tipo de filtro, si bien tiene una colorimetría que nos va a decir el tipo de
gente y el tiempo de duración que tiene el filtro para esa gente en distintos tipos de espacios, ya sea confinado o no. Entonces igual tal vez destacarlo tú. Estos filtros que tiene puesto acá, por ejemplo, los que tiene puesto acá, tanto los muertos, son para tipo de vapores orgánicos. Porque están ahí gaseados También. Estos son de vapores orgánicos y esto es más bien para multigases. Sí, son de multigases. ¿Las cámaras son para distintos tipos de rostros o un solo? Las cámaras, las cámaras de cara esas, ¿son de un solo tamaño? Sí, son estándar. Sí, son estándar. Son estándar. Yo quería decir que en virtud del tiempo, ya que no falta mucho para la hacer, mostrar este equipo y ahí pasamos al simulador de riesgo. Este, por ejemplo, ya está más o menos de moda por lamentable hechos que han ocurrido de explosiones por gas. Es bastante simple de utilizar y, como decían los expositores anteriores, lo que hace es dar una alarma sonora y visual también. Yo lo prendo en un equipo en un ambiente que no esté porque si voy inmediato voy a empezar a marcar. Eso me indica que el equipo ya está listo para poder usarse. Como ustedes ven, la sonda es móvil, obviamente yo la puedo direccionar hacia donde supuestamente está la fuga o donde yo quiero buscar. Este símbolo, o sea, esta provincia de verdad está llevándole la intensidad, la sensibilidad. Mientras más pequeña es la concentración, yo debo ponerlo en la máxima sensibilidad. Y ahí lo voy regulando. Cuando detecta el gas, cuando detecta la intensidad del gas, esto empieza a sonar mucho más fuerte y a girar de un lado hacia el otro lado. El uso es bastante simple y es bastante efectivo. Ahí lo pueden ver bien. Esto es para casos completos. Antes de que pasemos al simulador de riesgo, estos son otro tipo de simuladores que ha generado el instituto a través de las empresas públicas de todo. Este es simulación de fuego explosivo y este es un entrenador de gases que funciona con un simulador. Esto, como lo ven, es muy similar, pero esto tiene un smartphone, no es un equipo cualquiera. Esto es más que nada para simular diferentes concentraciones de gases. Entonces esto corresponde a un gas diferente cada uno. Y lo puedo poner en diferentes lugares de la habitación y ir variando con el smartphone la concentración de gases para hacerlo de manera más didáctica. Funciona de manera muy similar a esto, pero yo no me pongo al gas, sino que mando una señal solamente. Ahora Omar va a preparar el equipo de simulador de realidad virtual para que aprendamos a ver cómo se Ahora vamos a pasar a ver el tema del simulador de realidad virtual de seguridad. Vamos a tratar de dejarlo un poquito para que lo puedan ver y la gente que esté participando. ¿Qué lo grabáis con la cámara? Porque esto ya no tiene audio. ¿La apago?